Comienza el año con una intensa actividad en los rieles norteños. Las SD40 siguen siendo las dueñas del patio, los trenes más pesados con 5 locomotoras se hacen presentes, una gran variedad de locomotoras y un silbato poderoso y nostálgico que recuerda viejas épocas. Veamos cómo fueron las primeras horas de sol en la actividad ferroviaria de este 2025. Antes de comenzar, no olvides cambiar la resolución del video a la más alta posible, para que puedas disfrutar la experiencia al máximo. Con su silbato Leslie RS3L haciendo eco en todo el patio, la 4555 es la locomotora líder de un tren de grano que se dirige al sur. Llegó sola al centro de inspección, pero realizan movimientos con ella para acoplarle una locomotora más. En la vía principal se encuentra el flete con la nueva formación de 3 locomotoras al medio, destacando 2 Tier 4, con su distintivo y sigiloso sonido del motor. A la vía de circulación llega otro tren unitario de tolvas pero vacío y se dirige a Estados Unidos con una dupla de SD70 ACE que cada vez es más común verlas como líderes en el distrito. Se desacoplan del tren y se dirigen al centro de inspección para realizar el cambio de tripulación y una rápida revisión de las locomotoras. En el patio, un turno con un par de GP38-2 espera indicaciones, mientras que en la vía de clasificación, una XSD45 y una C30 Super 7 Microprocessor trabajan para un turno desarmando un flete. A las vías de despacho se acerca una mancuerna de SD42, la 3148 con su esquema de patio y un Leslie RS3L, la 3195, una SD45 reconstruida a estándares Dash 2 y ya con un motor de 16 cilindros.
Después de ver la actividad en patio, movámonos hacia el sur. La 4555 ya se encuentra en las vías de despacho, realizando la maniobra necesaria para retroceder y acoplarse finalmente a su tren, acompañada de una Dash 9 XB NSF que ayudará a remolcar el pesado tren. Mientras tanto, otro turno de patio con un doblete de SD-42 aparece en el fondo con la 3122 al frente y su placa en tonos rojo y blanco, algo peculiar ya que el estándar es verde y blanco. Aquí les recomiendo mucho usar audífonos o encender sus bocinas, porque el sonido de la SD-42 produce unos graves profundos que vale la pena escuchar al máximo, en especial cuando aceleran como a continuación. A lo lejos ya se ven las farolas de otra locomotora. Se trata del pesado tren fierrero Manzanillo-Monterrey, que llega con sus 5 locomotoras al patio de Torreón.
continuación, un consist de 4 locomotoras lideradas por una de las nuevas ES-44 con su pintura reluciente y una SD-70 Tier 4. Las bellas postales que nos regala el ferrocarril. Aquí la razón de que existan 3 vías en este punto. Aparece por fin la 4555 con su pesado tren granelero, sacando esas 12.000 toneladas rumbo al sur, y escucharemos su poderoso silbato Leslie RS3L. Personalmente mi favorito, ya que sus tonos transmiten esa nostalgia de las locomotoras del siglo pasado, pero a la vez impone con gran presencia el paso de las locomotoras. Cabe destacar también que uno de los modelos que salió con este silbato de fábrica fue la C-37, directa antecesora de la AC-4400. El ferrocarril deja muchas amistades y me tocó saludar a uno de ellos en su primer viaje del 2025. Ahora vemos a las locomotoras en potencia distribuida, aún con sus colores de CSX. Y con esta toma podemos observar que ya empezó el intercambio de piezas entre las más modernas de Progress Rail. Así es como iniciaba el día este 2 de enero del 2025. Si bien la actividad comenzó desde las 0 horas, estos fueron los primeros trenes del año iluminados por la luz del sol.